Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, María Alejandra, por la invitación. Felicitaciones a los autores del libro. Yo hablé con María Alejandra hace como 2 semanas, ¿no? Y ella me dijo que comentar el libro, creo que el libro no se había publicado. Después me dijo, no, vaya, oiga y ahí opina. Entonces, esta es una forma de repentismo y voy a hacer como 6 comentarios resultado de mis cavilaciones aquí en el auditorio. Felicitando de nuevo a esta historia del CECET, que comenzó con Daniel, después con Hernando, con Ana Arjona y con María Alejandra. El primer comentario, creo que algo se dijo en la primera presentación, pero tiene que ver con la prehistoria de estas investigaciones. Colombia se transformó en los años 80 en uno de los países más violentos del mundo como consecuencia, en buena medida, del narcotráfico, del surgimiento de nuestro país como el primer exportador de cocaína, primero al mercado de los Estados Unidos y después a los mercados globales. Eso causó en los investigadores, en los científicos sociales, en toda la comunidad académica, por supuesto, una reacción. Los violentólogos vinieron en los años 80. Yo quiero, Daniel, recordar aquí la presencia de Álvaro Camacho Guisado, del que aprendimos mucho, que fue la primera persona que trató de darnos luces sobre lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Yo puedo contar la historia desde Medellín. Cuando entré yo a estudiar bachillerato, Medellín todavía era una ciudad pacífica, cívica. 10 años después, cuando estaba terminando la universidad, era la ciudad más violenta del mundo, donde habíamos perdido incluso la capacidad de contar los muertos. En los años 91, 92, había 300, 400 muertos un fin de semana en la ciudad de Medellín. Difícil de creer. Cuando estaba estudiando yo la maestría aquí en la Universidad de los Andes, yo creo que vale la pena celebrar de otras personas que también fueron pioneros de estas investigaciones, etnógrafos. Alonso Salazar, con su libro No nacimos pa' semilla, y Alfredo Molano, con su libro Selva Adentro, yo creo que también nos dieron una primera mirada de lo que estaba ocurriendo en esa transformación profunda de nuestro país. Santiago Montenegro, como decano de la Facultad de Economía, y los trabajos de Mauricio Rubio, el libro creo que lo publicó en el año 1995, Crimen e Impunidad era su nombre, y con Fabio Sánchez, también fueron pioneros de esta historia, la prehistoria del CECET, así la podríamos llamar. En el Departamento Nacional de Planeación, un poco en medio de los problemas, Fernando Gaitán y Carlos Esteban Posada, que nos enseñó a Daniel y a mí un poco la aproximación económica, con ese sesgo que tenemos los economistas epistemológicos, tal vez, de la parsimonia, de querer hacer mucho con muy poco, con unas pocas variables, pero esos estudios también fueron muy importantes. Esa es la historia, y viendo ahora la presentación que hizo María Alejandra, uno solamente puede celebrar cómo esta comunidad se ha sofisticado, hoy es interdisciplinaria, hoy tiene una disciplina empírica insospechada en esa prehistoria de esta investigación. Primero quería entonces traer a cuento eso. Segundo, que también noto aquí, yo creo que las historias de todos son interesantes. Cuando yo estaba estudiando estos temas, leí una frase, algunos lo habrán leído, fue uno de los principales investigadores de estos temas, Michael, tú lo recordarás, James Q. Wilson. Trabajó por allá en California en el Rand Institute, y él tiene un libro que llama, creo que Crimen y Castigo, uno de tantos, y tiene una frasecita que siempre me quedó sonando, decía, las curiosidades no hacen políticas. Y yo creo que llamaba la atención de una tendencia que tenemos algunos economistas, investigadores sociales, científicos sociales, a estudiar una parcela de la realidad, la que los datos nos permiten, que es una curiosidad, pero que no permite tomar decisiones de política pública. Pero yo creo que esta comunidad ha empezado a entender eso. Y muchos de quienes están aquí y han hecho investigaciones, aquí hay miembros de la fuerza pública, hay miembros de la comunidad, ustedes han aprendido a trabajar de la mano con ellos. Y yo creo que de aquí también hay la creación de una comunidad y una conversación y un diálogo que trasciende las fronteras estrechas de la academia. María Alejandra ha trabajado con las comunidades en Buenaventura, ha convertido la investigación en un diálogo y en una conversación que involucra no solo académicos, yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta,
y yo creo que han entendido eso que nos enseñó James Q. Wilson, que no nos podemos quedar en las curiosidades, tenemos que trabajar de la mano con las comunidades. Pero por supuesto falta, yo creo que vivimos una época difícil, tenemos que reconocer que vivimos en un momento de polarización. Leí hace poco que el populismo no es otra cosa que una teoría de una práctica de la polarización, y cuando uno habla de políticas basadas en la evidencia tiene que tener en cuenta que hay una politización de casi todo y que los espacios de neutralidad, donde uno dice, bueno, vamos a analizar con juicio los costos de efectividad de cada política, son cada vez más escasos y más difíciles de conservar. Pero tenemos como comunidades académicas esa responsabilidad de seguir trabajando para que esos espacios de neutralidad, los voy a llamar así, sigan funcionando. Cuando yo era ministro de Salud, caí en cuenta de una dificultad epistemológica. Desde la investigación, uno tiende a pensar que la clave es la costo-efectividad. Yo me acuerdo una frase de Mark Kleiman, que más descanse, hablando de las políticas de prevención de consumo de drogas. Él decía, casi ninguna funciona. Las mejores, que son interdisciplinarias, tienen un impacto a lo sumo del 15 o 20%. Logran prevenir apenas una fracción de los problemas. No son muy eficaces, no son muy efectivas, pero son costo-efectivas. Esa idea, aparentemente sencilla, es muy difícil de llevar a la práctica, porque la gente no quiere oír de políticas costo-efectivas. La gente quiere soluciones casi definitivas para los problemas. Y hoy en día eso es cada vez más difícil en la arena política. ¿Cómo lidiar con esa complejidad? Yo tengo aquí una listica que yo creo que podría servir para una introducción. Hacer un énfasis en la reducción del daño, entendida de manera amplia, no solamente en su acepción de salud pública, yo creo que es fundamental. Y es la responsabilidad primaria, quizás, de todos. Hacer un énfasis también, yo creo que los miembros de la fuerza pública aquí lo saben, un énfasis en los derechos humanos para ganar legitimidad en las políticas públicas. Promover, Santiago, los pilotos y las políticas que puedan ser evaluables y puedan ser extrapolables después. No es fácil. Una de las conclusiones que yo saqué aquí es que la seguridad está en todas las políticas. Si yo fuera un periodista y miraría los datos de aquí, una gran paradoja que uno podría sacar de ese compendio de investigaciones del CECET es que los patrullajes policiales no funcionan, pero poner una tienda de uno sirve para prevenir el crimen. ¿Cómo explicar esa vaina? No lo sé. Quizás hay un sentido trágico en todo esto. Yo hice una listica aquí de las cosas que me llamaron la atención de las investigaciones. Primero, los resultados del PENIS sobre el asesinato de líderes sociales son inquietantes. Y yo creo que como comunidad, no solo académica, sino como comunidad en general y como país, yo creo que los tenemos que tener más en cuenta. Son sin duda inquietantes. Los datos de extorsión, este dato que mencionó Santiago, de 150.000 pagos, ¿son diarios o semanales en Medellín? Son aterradores. Los datos de extorsión en Buenaventura y en Quibdó, que presentan algunas de las investigaciones, son aterradores. Es básicamente el surgimiento de paraestados que tienen un impacto permanente sobre la vida de la gente. Sobre este tema todavía no tenemos soluciones, pero yo creo que una responsabilidad primaria que tenemos es una toma de conciencia colectiva sobre la magnitud de estos fenómenos, la forma como está impactando la vida de buena parte de los colombianos, la vida diaria y todos los días. Yo no era plenamente consciente de la magnitud y prevalencia de este fenómeno. Si uno quisiera poner políticas puntuales, la regulación del cannabis de uso adulto, yo creo que es una de esas cosas donde podríamos avanzar rápidamente y podría llevarnos a muchas soluciones de estos problemas. La formalización de tierras, que parece tener un efecto importante, ese sí, sobre la disminución del asesinato de líderes sociales. Surgen entonces resquicios y espacios de posibilismo que me parecen importantes. Santiago nos hacía un llamado sobre un acuerdo general, un acuerdo nacional para disminuir los cultivos de uso ilícito, en este caso los cultivos de coca. Yo iría un poco más allá. Yo creo que el acuerdo nacional que necesitamos, Santiago, es sobre el control del territorio y sobre la lucha en general contra las organizaciones y grupos armados.
Los mapas muestran que en Colombia hay 7, 8 zonas: Tibú, Arauca, buena parte del Andén Pacífico, el Bajo Cauca, buena parte del Guaviare, el nudo del Paramillo, donde el control del territorio no existe. Y podemos decir que todos o muchos de los que estamos aquí tal vez minimizamos en el contexto de los acuerdos de paz las dificultades y las complejidades asociadas al control del territorio. A mí como político, voy a hablar aquí, me ha causado inquietud que en los debates suscitados, por ejemplo, con el paro armado del Clan del Golfo, el diálogo político se reducía de lado y lado a decir lo siguiente. Unos decían: mire, es que eso fue el producto del proceso de paz que le entregó país al narcotráfico. Y los otros del otro lado decían: mire, es que no se implementó el acuerdo de paz. Este es un tema mucho más complejo. Y quizás para resolver el tema del control territorial necesitamos acuerdos políticos de fondo también, que de alguna manera permitan trascender esa sobresimplificación de este debate sobre el control territorial que ha traído el diálogo político en nuestro país. Quiero terminar con una reflexión sobre el impacto. Ayer se posesionó la nueva rectora de la universidad. En su discurso de posesión, en la parte final de su discurso, habló sobre la que es la conversación permanente de los académicos, en lo que yo participé por mucho tiempo. Yo decía en su momento, hablando en la hora del café, cuando era decano de la Facultad de Economía, que cuando un médico se va para la casa después del día del trabajo, él sabe muy bien el impacto que tuvo. Cuando un académico se va para su casa al final del día, no sabe muy bien el impacto que tuvo. Y por eso tenemos una introspección permanente, y por eso a veces cierto escepticismo y cierta forma incluso de descreencia de lo que hacemos es una enfermedad que nos asiste a los académicos. La reflexión sobre el impacto, a pesar de que no se crea, es una reflexión que mantenemos permanentemente en estos espacios. ¿Qué hay que hacer para aumentar el impacto? Yo creo que las universidades tienen que conectarse un poco más, pero en particular hay un tema que yo como rector de la universidad quiero decir que me causó un poco de frustración, y es el cambio al interior de nuestras instituciones, en este caso de esta universidad, de los incentivos para que cierto trabajo que no es meramente académico sea reconocido. Eso se dice muchas veces, pero no se ha podido traducir realmente, en cambio, los incentivos. Quien trabaja de la mano con una comunidad, entendiéndola, y simplemente produce un memo, está produciendo un impacto, quizás mucho más grande que un artículo publicado en una revista indexada. Pero esto sigue siendo muy invisible en las comunidades académicas, y eso lo sabemos bien, pero no hemos sido capaces de implementar al interior cambios en los incentivos. Yo creo que todos sabemos aquí, en parte de este día es algo de eso, que el trabajo no termina cuando se publique el artículo, sino que la divulgación es quizás más importante, y yo creo que en eso todos estamos aprendiendo. Yo creo que sabemos que la incidencia no es solamente la directa sobre el oído en Príncipe o sobre la política pública, sino sobre la opinión pública también, y tenemos que estar de mil maneras presentes en el debate público. Si ahí me dijeran, diga un efecto positivo de la academia, es que permite un mejor diálogo democrático y fortalece la democracia deliberativa. Yo creo que eso es importante. Las universidades somos muy dadas a la autocelebración muchas veces, pero yo quiero terminar con eso, celebrando, María Alejandra, el trabajo del CECED, el trabajo que ustedes hacen. La conclusión que saco de todo esto es que aquí hay un esfuerzo magnífico para que nuestro país se mire en el espejo de nuestras propias faltas. Aquí hay pistas sobre el futuro, aquí hay motivos de esperanza, aquí hay una comunidad que quiere, con investigación, con trabajo, con disciplina, generar un país más justo, más digno y más decente para todos. De mi lado, un gran abrazo de felicitación y seguimos en la lucha. Muchas gracias.